Mi amiga Prudencia. Buenos días, es un gozo y un privilegio estar aquí en nuestra cita devocional de todos los días y me complace mucho estar con ustedes, mujeres esforzadas y sabias, compartiendo la palabra del Señor que nos alimenta y aprovecha para toda buena obra. Dice en Proverbios 19:14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas del Señor la mujer prudente. Y gloria al Señor por este hermoso proverbio. Entonces hoy estaremos meditando sobre la prudencia, nuestra amiga y aliada prudencia. Y este es un tema muy amplio, tanto que está también incluido en Tito 2, donde dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y por supuesto este tema es tan importante para nosotras las mujeres, como le dice Pablo a Tito, porque las mujeres, en la mayoría, tendemos a ser prontas para hablar, a ser más emocionales, imprudentes. De alguna forma nos gusta recibir alguna atención, ¿cierto? Mientras que los hombres, por lo general, son un poco más discretos y calmados. Por ejemplo, en mi caso, puedo notar con facilidad que mi esposo frente a las diferentes situaciones analiza varios puntos de vista y es prudente al hablar. Y es algo que me gusta mucho de mi esposo. Pero yo muchas veces ni considero todos los puntos posibles. Y sinceramente, la imprudencia es una de mis notorias debilidades. Y estuve buscando el significado antiguo de prudencia y me encontré con esto. La prudencia viene de ciencia, cordura, sabiduría práctica, virtud cardinal. Y aquí está hablando de los puntos cardinales como una brújula. Virtud cardinal con base a la inteligencia que permite discernir los medios que llevan a un fin y juzgar con acierto lo que es oportuno o inoportuno a la luz de la recta razón. Y es muy bonito, ¿cierto? Y sabemos que la recta razón es la palabra del Señor y la voluntad del Señor para nuestra vida. Y cuando estuve pensando, meditando en qué íbamos a hablar el día de hoy, mi intención era hablar de la prudencia, pero pues no todo en conjunto porque son muchos aspectos, ¿cierto? Sino la prudencia en guardar el corazón de otros. No porque sea responsable de sus acciones, sino porque soy responsable de las mías. ¿Cómo mis acciones pueden afectar el corazón de otros? No edificando, sino que cómo puedo hacer daño con mis acciones, ¿cierto? Ya sea a mi esposo, a mi hija, a mis amigas, familiares, bueno. Y pensando en esto y compartiendo con mi esposo, me recordó un texto muy acertado para este tema y está en Efesios 4:29 y dice, ninguna palabra corrompida y podríamos decir imprudente salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y entonces, muchas veces ni somos conscientes, ¿cierto?, de lo que hablamos. Hace unos días Maite, que está en su etapa de autoexploración, muy preocupada, ella me preguntó sobre algo de su parte íntima de mujer. Y pues yo inicialmente pensé, antes de responder, de no hacerlo con ningún asombro, sino como algo muy normal, ¿cierto? Diciéndole que todas las mujeres tenemos el mismo cuerpo, las mismas partes femeninas
Y ya iba yo para ya decirle que cómo es el cuerpo de los hombres, pero gracias a Dios caí en cuenta de que eso no era lo que ella me estaba preguntando. Y tal vez no es necesario que lo sepa en este momento, ¿cierto? Sino cuando sea el momento despejará la inquietud, ¿cierto? Y para citar otro pequeño ejemplo, una vez a una mamá su hijo le pregunta, ¿qué es un trío? Y la mamá, muy alarmada y tratando de ser muy adecuada en su respuesta, le dijo cosas relacionadas con el acto sexual. Y cuando creyó haber terminado la cuidadosa explicación, ¿cierto? El niño le preguntó, ¿y entonces para qué son los instrumentos? Y cuando escuché esta historia, la verdad me reí mucho, pero es una realidad. Debemos ser prudentes al hablar con nuestros hijos. ¿Qué le respondemos? ¿Cómo lo decimos? ¿Somos intencionales? ¿Velamos por la información que ellos reciben? Que siempre sea edificante. Y por ejemplo, con los adolescentes, creo que las mamás debemos ser tan prudentes y más en estos tiempos en no excedernos en rigidez y firmeza, pero tampoco en ser excesivamente amigables, que les contamos todo y el trasfondo de todas las situaciones. Tenemos que ser cuidadosas porque esto puede ser contraproducente. Y en la inexperiencia de los chicos, porque son adolescentes, para manejar sus emociones y acciones, podemos más bien llevarlos a resentimientos, a reclamos y a otras cosas negativas, ¿verdad? Y otro de los muchos textos, en la palabra del Señor de la prudencia está en Proverbios 17:28, que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido, ¿cierto? Es prudente y gloria al Señor por su palabra. Y aquí podemos pasar también a analizar qué tanto soy prudente en cuidar el corazón de mi esposo. Y no me refiero a guardar secretos o a mentirle, ¿verdad? Me refiero a hablar con sabiduría, ¿cierto? Siempre con el propósito de edificar. Y debo pensar, le cuento a mi esposo sobre un hermano en la congregación o un compañero en el trabajo que es imperfecto como yo, ¿cierto? Sobre situaciones que lo ponen en evidencia de un mal testimonio, ¿cierto? Y lo que hago es conducir a mi esposo a la irritación y desconfianza, o por el contrario, soy prudente en cuando hablo con mi esposo, conducir las conversaciones a ver la enorme necesidad que tenemos del Señor todos y testificar cómo el Señor transforma nuestras vidas. Debo ser cuidadosa de lo que hablo. No todos mis pensamientos o ideas son edificantes. Debo ser intencional, que todo lo que diga sea prudente, sea edificante. Y otro punto importante eh, de cómo guardar el corazón de los demás frente a las situaciones internas, íntimas de mi hogar, de mi casa, ¿cierto? Y me refiero a que cuando vienen las pruebas, los problemas en mi hogar o con mi esposo, hijos, soy la mujer que busca a otra persona para desahogarse y cargarla con mis acaloradas y desbordadas emociones en el momento, que seguramente eh, van a comprometer el testimonio de mi esposo, ¿cierto? Antes de hacer esto, debo considerar que yo amo a mi esposo o a mi hijo, ¿cierto? O a el familiar. Y cuando yo hable con mi esposo, pues el problema se va a solucionar, ¿cierto? Nos vamos a perdonar y bueno, vamos a estar bien.
Pero esa otra persona que yo involucré, ¿cierto? Contándole la situación, cargándola, tal vez ya no vea con los mismos ojos a mi esposo. Y de alguna forma yo le habré estorbado, no le habré edificado, ¿cierto? Y debo ser muy cuidadosa con esto, ¿cierto? Por eso es tan importante en las dificultades y en las diferencias frenar nuestras emociones con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Él lo hace, ¿cierto? Él es quien nos hace prudentes. En el primer texto que leímos, dice que que herencia del Señor somos para nuestros esposos. Y gloria al Señor por esto, porque realmente es posible solo por Él, ¿cierto? Que seamos una buena herencia. Pero también el Señor nos recuerda lo que somos al estar distantes de Él. Dice en Proverbios 27, del 15 al 16, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como frenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha, y ninguna de las dos cosas son posibles, ¿cierto? Y en el verso, perdón, y también dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y también podemos decir la imprudente, ¿cierto? La necia con sus palabras la derriba. Entonces, la prudencia a nuestra mente y a nuestro corazón, como decimos, no viene por nuestros esfuerzos. Solo puede ser dada por el único, bueno, santo, perfecto, que es nuestro Señor, que también en la obra de la cruz no solo nos salvó, sino que también nos otorgó la prudencia como fruto de su Espíritu Santo, en la permanente relación que tenemos con Él y el conocimiento de Él. Y entonces, ¿qué tenemos para fortalecernos en la prudencia? Nos fortalecemos en ser prudentes al permitir que nuestra mente esté continuamente en la palabra, en la meditación, que nuestro corazón sea influenciado de su sabiduría, de su verdad. Nos fortalecemos en prudencia cuando mayor es el tiempo, perdón, en que escuchamos que el tiempo en que hablamos. Es decir, somos más prontas para escuchar que hablar. Como leímos en el proverbio, el que cierra sus labios es entendido. También nos fortalecemos en buscar consejo y descargar nuestro corazón. Por supuesto, primeramente en el Señor, en la continua oración. Y de ser necesario, ¿cierto? Buscar consejo en otra persona, pero esa persona a la luz de la palabra que tenga sabiduría, que sea prudente y que con seguridad me va a dar un consejo que me edifica, ¿cierto? Un consejo bíblico, no que va a impulsar mis emociones negativas, sino que me va a aterrizar según la palabra. Y podemos incluir también las pruebas, ¿cierto? Que nos ayudan a ser prudentes. Cómo por medio de estas maduramos, ¿cierto? Dice en Santiago 1, del 3 al 5, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, prudentes, ¿cierto? Sin que os falte alguna cosa. Y aquí está hablando de la abundancia espiritual, no de otras cosas. Y continúa diciendo en el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y gloria al Señor por su palabra y su prudencia que nos fue dada en Cristo Jesús. Señor, te damos muchas gracias
por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos redarguye en cada situación y prueba a que seamos prudentes. Ayúdanos a que con diligencia imitemos tu sabiduría, a ser de buen juicio, para la alabanza de la gloria de tu gracia. A ti toda la honra, toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas.